Gracias, aquí continuamos con Diálogo Urgente. Vamos a conversar aquí con un tema urgente con el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras, a quien les damos los buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Belkis, muchas gracias, Edmundo, por invitarme a su programa temprano en la mañana, Diálogo Urgente. Bueno, es muy urgente saber cómo está la comisión y cómo está la planificación para ese desarrollo sostenible de energía en el país. Mira, mencionaste una palabra muy bonita que se llama planificación. El hecho de que hoy exista escollos en el sistema eléctrico se debe a la falta de planificación que en el tiempo nos abrumó. A mi llegada a la Comisión Nacional de Energía encontré un documento antiguo que había dejado don Antonio Almonte cuando fue director ejecutivo de la comisión, que era el Plan Energético Nacional de la época. A partir de ahí, cada entidad del sector realizaba su plan, tanto entidades públicas y privadas, pero esos planes no cuadraban en uno con otro. La CD tenía su plan, EGI tenía su plan, la ET su plan, la distribuidora tenían un plan, los privados tenían cada uno un plan. Entonces el objetivo nuestro fue armar ese plan que manda la ley 12501, manda la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley 1-12, y manda el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico. Es decir, necesitamos un plan. Y emitimos por primera vez el año pasado el Plan Energético Nacional, que es un documento ya bastante discutido con los actores del sector energético. También hay un empuje con la parte del MEPIT, medio ambiente, etcétera, y tiene básicamente los lineamientos específicos de abastecimiento energético que hasta ahora el gobierno ha ido cumpliendo, y es expandir la generación a gas natural a extra largo plazo, usando gas natural como un combustible amigable, y poner ojo también en las renovables. En la actualidad el equipo se encuentra reformulando el plan, la ley manda a una reformulación anual, y ya estamos en la fase final de emitir esa segunda edición del Plan Energético Nacional, y mirando una integración agresiva de energías renovables como lo estamos mirando actualmente en República Dominicana. Y en ese momento, perdón Edmundo, ¿por qué no se habría ejecutado ese plan? Habría que preguntarle a los incumbentes anteriores. Y tendrían el espacio de preguntarles a ellos. ¿Un plan? ¿De cuándo usted dice que data el plan? ¿Tiene el elaborado que usted encontró? No, ese era del 2003, 2004. Lo dejó don Antonio cuando fue director. Y nosotros en el 2022 emitimos, por segunda vez, vamos a llamarle así, el plan. Y ya tenemos un plan. Claro, la misma ley manda una reformulación cada año, que debe ser emitida también en este año, la segunda edición. Y así cada año vamos a estar emitiendo esa edición del plan. Y el plan recoge lo que se está haciendo básicamente y lo que se va a hacer en el largo y extra largo plazo. ¿Ya tienen definidas las licitaciones y las inversiones y los lugares donde se van a realizar? Sí, el tema de los lugares es un poco problemático porque también hay que dejar abierto en algunos casos al inversionista que proponga. Fíjate que la generación que se está planteando ahora es generación de inversión privada. El Estado no está incurriendo en nuevas inversiones en generación, eso sería un error, sino que hay que hacer políticas para que el privado sea que entre y sea la garantía del abastecimiento. Ahí un primer paso fue usar a Manzanillo como zona de desarrollo con una nueva terminal de gas. Va a tener 3 grandes centrales, van a sumar unos 1.200 megavatios. Por igual también está en expansión los 2 gasoductos del este, el gasoducto que viene a la capital, desde Boca Chica, y el gasoducto que va hacia San Pedro de Macorís, mirando el gas natural como ese combustible de transición a una matriz energética más limpia. Ya luego con renovables, ahí también hay que ser un poco cauto con el tema del territorio. La ley de ordenamiento territorial nos coloca pautas, principalmente evitando usar terreno agrícola para el uso de energía solar, que no conviven un rublo con el otro. O sea, donde pones un panel abajo es muy difícil tener algún producto que dé la tierra. Por eso es complicado la planificación territorial con el tema de la energía solar.
Y también se complica por la gran cantidad de proyectos que actualmente se están desarrollando en energía solar. Se están construyendo 17. Hay 6 que van a concluir en este primer semestre y hay otros que van a concluir en el segundo semestre. Mire, usted me está hablando de un desarrollo del sistema eléctrico planificado, acorde con las necesidades del país. El gobierno tiene establecido desarrollar turísticamente Pedernales. Todo el mundo sabe que Pedernales tiene dificultades con el sistema eléctrico, que no tiene la suficiente potencia para poder abastecer de energía proyectos tan amplios como ese y tan ambiciosos. Yo le pregunto, ¿no hay un acuerdo interinstitucional para ver cómo de manera concomitante se va desarrollando este proyecto de construcción de hoteles, se vaya creando las condiciones para que haya suficiente generación en la zona? Mira, tal vez hay que verlo en 2 ámbitos. Si necesitas energía para suplir el proyecto de Pedernales, hoy la ETED, la empresa de transmisión eléctrica, en su plan de expansión, y así está consignado en el Plan Energético Nacional, está construyendo una línea de transmisión interconectando a Pedernales con la zona de Oviedo, con una subestación que tienen las centrales eólicas en Oviedo. Y eso va a permitir que todas las zonas que están en desarrollo tengan acceso a esa energía. Ahora bien, Pedernales es una de las zonas que tienen mayor cantidad de recursos eólico y solar. Naturalmente hablando, no es porque allí pusieron nada de extraordinario, sino que naturalmente hablando... Hay condiciones para desarrollarlo. Hay condiciones para desarrollarlo. Y ahí, a futuro, la ETED debe también implementar un plan agresivo de transmisión para poder extraer esa energía que debe ser usada en las grandes urbes. Fíjate que el desarrollo turístico de Pedernales, si bien que es un hecho ya, y eso es algo que viene en camino, pero tardará un poco en ser un foco de gran consumo. Sí, fíjate que Punta Cana, que hace 40, 50 años que arrancó, hoy el consumo de Punta Cana es uno de 150 megas solamente, y que pueden ser aprovisionados por 1 o 2 líneas de transmisión. Ya esta línea de transmisión se está construyendo en Pedernales, y creo que primero que tener acueductos, que tener vías de acceso rápidas, van a tener energía permanente y no depender de ser un sistema aislado como actualmente es. Y eso ya está a la vuelta de la esquina. Ese plan habrá de ser más agresivo en los lugares donde la naturaleza no aporte esa favorabilidad que le porta y le aporta a Pedernales. Bueno, fíjate que hoy la ETED está desarrollando 2 grandes líneas de transmisión. Una que va hacia el noroeste, la línea noroeste, que es la zona más propensa a tener, por ejemplo, generación eólica y solar por su condición del terreno, y hacia el sur profundo, una gran subestación en el 15 de Asua, una gran subestación en Manzanillo que va a traer toda la generación térmica que está propuesto instalarse ahí, pero también una X cantidad de proyectos renovables que a futuro van a ser integrados. Hoy hay muchos proyectos renovables en la zona de Baní, el sur cercano, en la zona de Guerra, también se están desarrollando muchos proyectos fotovoltaicos y muchos proyectos eólicos se están desarrollando en la zona norte, en la zona de Puerto Plata y en la zona de Montecristi. Tenemos pautado que ese anhelado 25% de integración a la matriz energética de energía renovable, hoy lo tenemos en papeles y se están construyendo. 17 grandes construcciones se están haciendo. Ustedes verán una que recientemente se va a inaugurar en La Romana, que son dos parques contiguos. También hay uno que se va a inaugurar antes de junio en Baní, en la zona de Galeón. Por igual en Nagua, María Trinidad Sánchez, hay uno también que se va a inaugurar pronto. En Esperanza, ustedes verán un gran parque fotovoltaico ahí de la empresa Gejaina. Y en la zona de Aso también hay uno más pequeño que también va a entrar en los próximos 3 o 4 meses. Pero aparte de eso, hay 8 adicionales o 9 que van a entrar en el segundo semestre del año 2023. Y hay una gran promesa de una serie de proyectos que también estarían iniciando construcción en este año y que podrían estarse interconectando a la red hacia el año que viene. O sea, al 2025 nosotros tenemos proyectado que vamos a cumplir con ese 25% de energía renovable.
Fíjate que en agosto del 2020 teníamos solamente un 9% de integración, hoy ya vamos por el 14%, un 14%, y de manera muy agresiva necesitamos integrar más proyectos renovables porque es nuestro recurso, principalmente, independientemente de la reducción de gases de efecto invernadero, de la cantidad de monóxido de carbono que sacan de la atmósfera, es nuestro recurso. El petróleo, el gas y el carbón no son recursos propios, son recursos importados. Sin embargo, el sol, al cual nuestro poeta Pedro Mir hizo referencia en su poema, y el viento son nuestros y debemos aprovechar su uso. La Comisión Nacional de Energía emitió recientemente una resolución para la integración de almacenamiento. Los nuevos proyectos que entran a partir de ahora a ser tramitados van a usar almacenamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a poder aprovechar la energía solar en horas de la noche y se va a poder evitar una variabilidad natural que tiene la energía solar que puede causar inestabilidades a la red y que podamos trasladar toda esa energía que se genera con el sol en horas de la noche y por qué no en horas de la madrugada también. Mire, perdón, el proyecto, he escuchado proyectos de producir basura, energía con basura. ¿Qué posibilidad hay de eso? También porque aquí quizá el vertedero de Duquesa, que es un desastre, pudiera convertirse en un gran negocio. Sí, la ley 5707 prevé los incentivos fiscales para el uso de residuos sólidos a la hora de generar energía. También la ley 22520 que crea el mecanismo de valoración energética de la producción de basura, crea los fideicomisos, crea el tratamiento de residuos sólidos. También prevé esas potencialidades. Hoy hay 3 grandes proyectos propuestos por inversionistas, uno en San Pedro de Macorís, que ustedes lo han escuchado, otro en Rafey, Santiago, que va a usar la basura del vertedero Rafey, y otro también que va a estar ubicado en la línea noroeste, que fue incluso autorizado por nosotros en esta gestión, que no necesariamente va a generar energía eléctrica, sino que prevé utilizar residuos sólidos para crear combustible sintético y crear algún tipo de energético que no necesariamente es electricidad. Esos grandes proyectos prometen ser el buque insigne de ese modelo del uso de residuos sólidos para la producción energética, no solamente la producción eléctrica. Como todo en esta vida, lleva tiempo aterrizar, fíjense que son inversiones privadas, lleva tiempo aterrizar al inversionista, aterrizar el modelo financiero de cada proyecto. Lo mismo no pasó con los proyectos renovables, por ejemplo, al principio de la ley 5707 planteaba el uso de energía solar y eólica, mas sin embargo tardamos un poco en ver ese desarrollo. Algunos proyectos fueron hechos en las gestiones anteriores, no vamos a quitar esa parte, pero ahora estamos viviendo el gran boom, la gran explosión de las renovables. Luego cuando veamos la viabilidad financiera de los proyectos de residuos sólidos que están en camino, también veremos el gran boom del uso de residuos sólidos para generar energía o generar energéticos, vamos a llamarle así. Siempre hay debilidades que hay que cubrir. Por ejemplo, en el caso de biomasa, tenemos 2 grandes centrales de biomasa, una en San Pedro de Macorís, que produce unos 30 megavatios, y otro que recientemente se logró su licencia en Ingenio Barahona, que produce 7 megavatios. Esos 2 grandes rubros tienen la debilidad de que los costos de transporte para transportar la basura de un sitio a otro, transportar la biomasa, generan un escollo al esquema financiero. Luego veremos cómo se usan mecanismos novedosos para que ese costo de transporte no sea la barrera la barrera de entrada para esos proyectos. Mire, aunque usted dijo ahorita que habría que preguntar a los anteriores, desde su punto de vista como experto en la materia, ¿cuánto en tiempo le habría restado no ejecutar planes anteriores cuando las instituciones que tienen que ver con el tema, cada una tenía su plan particular? 15 años. 15 años de atraso. Fíjate que tenemos un mercado eléctrico de 20 años creado por la ley 125.01, mas sin embargo hay elementos de esa ley que nunca fueron aplicados y hay otros elementos que quedaron desfasados en el tiempo. Fíjate cómo las renovables desde el año 2007 no hubo un empuje, incluso creo que en algún momento se impidió la entrada de nuevos proyectos renovables.
Eso cambió en algún momento, ingresaron una X cantidad de proyectos, pero también se veían varados porque no existían las facilidades financieras de ello acceder al mercado de energía mediante contratos. Este gobierno lo primero que hizo fue autorizar mediante el decreto 608-21 la firma de nuevos contratos para que las empresas de distribución adquieran energía a esas posibles centrales construyéndose en el momento. Y usted dirá, bueno, pero los contratos hay que ver si el precio. Para darle un dato, hoy esos primeros contratos que se firmaron en el 2021 y otros en el 2022, y actualmente el Consejo Unificado de Distribución se encuentra también gestionando contratos con empresas de energía renovable. Esos contratos están prometiendo energía o vendiendo energía, algunos de ellos ya, a las empresas de distribución, a mitad del precio de cómo las empresas de distribución acceden a la energía térmica. O sea, el año pasado las empresas de distribución cerraron comprando la energía a las centrales eléctricas a 17 centavos en promedio. Eso es muy alto. Mas, sin embargo, los contratos que se firmaron en el 2021, 2022, que ya han entrado en operación, son 4 o 5 grandes proyectos que ya están en operación de los primeros que se iniciaron, están vendiendo entre 8 y 9 centavos. O sea, distinto a lo que pasaba cuando existía un alto costo de inversión en las centrales fotovoltaicas, en las centrales eólicas. Hoy las centrales fotovoltaicas y las centrales eólicas están vendiendo a mitad de precio de cómo compran las empresas de distribución. Eso promete que a futuro ese esquema de integración de renovables va a prometer un aliviamiento de las finanzas de la distribuidora y que pueden replantear también un mecanismo de traspaso de esos ahorros al usuario final. Y el tema de las hidroeléctricas, que se habla de la construcción de una serie de empresas que podrían contribuir a que se aumentara la hidroeléctrica, que es la más barata de todas. Mira, si nos vamos, la más limpia. Si nos vamos bueno, la eólica y la solar también son limpias porque no emiten cero gases de efecto invernadero, igual que las hidroeléctricas. Pero las hidroeléctricas, aunque el agua cuesta cero, yo creo que no. Yo creo que cuando dejas a un ciudadano de Santo Domingo sin agua por producir energía, esa agua tiene un costo. Recuérdate que en un mismo río debe, en este caso, por ejemplo, la central de Valdesia, que es la más mencionada de todas, tiene el acueducto Santo Domingo, tiene 3 grandes canales de reguío y tiene el uso de la energía eléctrica. El uso de la energía eléctrica es el último que se toma en cuenta. Pues es más importante el tema del acueducto, que abastece la margen occidental de la ciudad de Santo Domingo, y es también importante el tema de los canales de riego, los Anones, Nizao-Najayo, el Marcos Jacabral y parte del proyecto Isura que llega hasta Asua. Entonces, para que tengamos en cuenta esa primera restricción que tienen las hidroeléctricas. Segundo, nosotros no tenemos grandes ríos, como existen en Sudamérica, existen en Centroamérica. Por ejemplo, el río Corobicí, que corta todo Centroamérica, abastece el 60% de la energía que usa Costa Rica. El río, la presa del Itaipú, tuvimos recientemente allá un grupo, abastece el 900% de la energía que necesita Paraguay. Ellos usan el 100% y el otro 800% lo venden a Argentina y a Brasil. Nosotros no tenemos esa oportunidad. Somos una isla con unos ríos con un caudal muy escaso y que tenemos que repartirlo en esos grandes rubros. Pero no obstante, el gobierno se embarca en la terminación de la presa de Monte Grande, se embarca en el inicio de la presa de la Placeta, la presa del río Joca, del río Artibonito, que van a prometer mañana aumentar esa participación de centrales hidroeléctricas. Hoy las centrales hidroeléctricas aportan un 7% a la matriz eléctrica por las situaciones que ya te planteé. Es probable que estemos tratando de aumentarlo al 10, al 11, al 12, pero no prometamos tener mayor participación porque no tenemos la capacidad de esa generación. Bueno, pues gracias. Parecía mucho el tiempo, pero ha resultado un poco corto. Siempre el tema eléctrico tiene ese delay que necesitaríamos 4 o 5 horas para hablar de todo lo que se hace y cómo se hace. Gracias a Eduardo Veras, que es el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía. Nosotros mañana con el mismo compromiso de siempre a través de Diálogo Urgente en Televisión. Feliz resto del día.